Libro Apostasía es el asunto, de Ralph Larson. Capítulo 3. El falso raciocinio de una falsa teología. La sierva del Señor dice en Sign of the Time, volumen 3, página 118. Antes del último desarrollo de la obra de la apostasía, habrá una confusión de la fe. No habrán ideas claras ni definidas en relación al misterio de Dios. Una verdad tras la otra será corrompida. Elena de White, la autora de la declaración anterior, citó entonces 1 de Timoteo 3:16, el cual ella, juntamente con otros escritores adventistas, entendió que el misterio de la piedad es Dios manifestado en la carne. Era una referencia a la gran verdad de que Cristo había venido a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre, en semejanza de carne pecaminosa. La mensajera del Señor agrega en Sign of the Times, volumen 3, página 304. En los concilios del cielo, el Señor planeó rehacer los quebrados y pervertidos caracteres del hombre y restaurarle la imagen moral de Dios. Esta obra es llamada el misterio de la piedad. Cristo, el unigénito del Padre, asumió la naturaleza humana, vino en semejanza de carne pecaminosa para condenar el pecado en la carne. Alonso Jones, comentando sobre el mismo texto, observó que si Cristo hubiese venido en semejanza de carne no pecaminosa, eso no habría sido ningún misterio, sino que habría sido suficientemente natural. Boletín de la Conferencia General, 1895, página 302. Hemos visto que con la publicación del libro Preguntas sobre Doctrinas en 1957, nuestra verdad histórica acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor fue entregada a favor de la doctrina calvinista de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana no caída de Adán. Así fue establecida una cabeza de playa calvinista y una bandera calvinista fue levantada dentro de nuestra iglesia adventista. En fiel cumplimiento de la predicción de Elena de White, una verdad tras la otra comenzó a experimentar el proceso de la corrupción. Satanás estaba usando el procedimiento que ni era nuevo ni experimental. Algunos de los autores del libro Preguntas sobre Doctrina eran profesores de nuestro seminario teológico, el cual estaba en aquel tiempo localizado en los terrenos de la Conferencia General en Washington, y otros eran oficiales de la Conferencia General. Las grandes apostasías que han traído esas grandes heridas a otras iglesias protestantes han hablado de una manera generalizada, comenzando en las más altas instituciones educacionales, y han abierto su camino hacia abajo a través de profesores y ministros, hasta que finalmente llegaron hasta los laicos. Aquellos de nosotros que hemos estado durante años en la obra evangelística, hemos encontrado miembros de estas iglesias protestantes que estaban perplejos y consternados con las falsedades que estaban siendo presentadas como verdades por sus mismos pastores, entrenados en sus propios seminarios. Los lobos habían entrado entre ellos, no con ropa de ovejas, sino con la ropa del pastor. Porque los líderes de este pueblo los hacen errar, y los que son guiados por ellos son destruidos. Isaías capítulo 9, verso 16. Y Ezequiel capítulo 13, verso 22 dice: por cuanto entristecisteis con mentir el corazón del justo, a quien yo no entristecí, y fortalecisteis al impío para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Una característica relevante del pueblo adventista del séptimo día siempre ha sido su lealtad a sus líderes de sus iglesias. Diversos factores
han contribuido a esta actitud. La menor de nuestras iglesias hace posible que nosotros nos sintamos personalmente familiarizados con muchos líderes, y nuestra familiaridad es ampliada a través del frecuente cambio de pastores. Nuestra devoción compartida por una causa común, el llevar el último mensaje de advertencia de Dios al mundo, y una extraordinaria uniformidad de creencias y estilo de vida también han contribuido para nuestro sentido de pertenencia a una cercana y entretejida familia espiritual, nuestro sentido de unidad. Nuestros líderes generalmente han sido pacificadores, dándonos ejemplos vivos de autosacrificio en la devoción a la causa de Dios. Todo esto es muy admirable, pero puede contribuir a una actitud que es extremadamente peligrosa: la convicción de que nuestros líderes nunca pueden errar, que no puede hacer nada malo. Yo conozco este sentimiento por experiencia propia. 15 años antes de que yo descubriera los problemas del libro Preguntas sobre Doctrina, un hermano de la iglesia trató de mostrármelos a mí. A mí me pareció que él estaba criticando a nuestros líderes mundiales. Simplemente no toleré lo que a mí me parecía una deslealtad hacia nuestros líderes. Pero he sido forzado a reconocer de que aun cuando la lealtad es una virtud, la lealtad ciega es ciertamente un vicio. Tanto la historia del pueblo de Dios, tal como está registrada en las Escrituras, y el trágico registro de apostasía durante el último siglo en las iglesias a nuestro alrededor, demostraron esos errores y esa infidelidad, y aún abierta apostasía. Siempre ha comenzado con los líderes de la iglesia y se ha movido progresivamente hacia abajo, hacia el pueblo, en vez de comenzar con el pueblo y moverse hacia arriba de nuestras filas. Esta tendencia se ha visto acentuada en nuestra iglesia como también en otras iglesias debido a la costumbre de enviar hombres jóvenes a las instituciones educacionales del mundo o a iglesias que mantienen falsas teologías para recibir sus postgrados. Este libro no es el lugar para analizar los pros y los contras de nuestra decisión en cuanto a buscar una acreditación por parte del gobierno para nuestras escuelas, pero una dimensión del problema no es debatible. Es una cuestión de historia. Cuando la cuestión de la acreditación de nuestras escuelas comenzó a ser estudiada, aquellos que estaban a favor de eso concordaron en que ningún hombre joven sería enviado a aquellas instituciones no adventistas, sino que solamente obreros maduros que tuvieran un claro y amplio entendimiento de nuestra fe y las evidencias sobre las cuales ella descansa. Pero al igual que con muchas promesas que son hechas con el propósito de obtener concesiones, esta promesa fue luego olvidada. Los hombres jóvenes que aún no habían tenido tiempo para familiarizarse con las bases de nuestras posiciones y así desarrollar madurez de juicio, fueron enviados para sentarse a los pies de profesores altamente entrenados que rechazaban la inspiración de las Escrituras o que enseñaban teorías evolucionistas, falsas teologías, etc. Los resultados están ahora delante de nosotros. Simplemente no podemos asumir de que debido a que una persona tenga una posición en nuestra organización, es que sus opiniones estarán en armonía con la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser nuestro guía y nuestra prueba, que tiene que ser aplicada a todos los profesores, tanto dentro de la iglesia como fuera. No podemos colocar una confianza ciega en ningún hombre ni en ningún grupo de hombres. En el conflicto de los siglos, página 655, la sierva del Señor aplica a Ezequiel 13:22 a los ministros de nuestro tiempo. Se está cumpliendo literalmente en muchas iglesias adventistas del séptimo día hoy en día. Los corazones de los adventistas históricos se están entristeciendo debido a las falsas acusaciones y la falsa teología, una teología que le promete vida a todos, impíos y justos,
fortaleciendo así las manos de los impíos, de que no tienen que abandonar sus caminos impíos. En un capítulo anterior titulado Surgirán herejías, se relata la introducción de nuestra iglesia en la plataforma de la verdad. 5 tablones herejes, los cuales cambiaron 5 de nuestras doctrinas originales. Aun cuando estas 5 doctrinas son totalmente reafirmadas en el nuevo libro doctrinal Las creencias de los adventistas del séptimo día, sin embargo, se están haciendo serios esfuerzos ahora para reemplazarlas con 5 falsas doctrinas del calvinismo. Las siguientes doctrinas en cuestión son: primera doctrina, la doctrina histórica de que todos los descendientes de Adán heredan su debilidad, la cual será reemplazada por la doctrina calvinista de que todos los descendientes de Adán heredan su culpa. Aquellos que se aferran a esta falsa doctrina han sido confrontados con 2 problemas mayores. ¿Qué sucedió cuando Jesús nació? ¿Nació él culpable? ¿Y qué le sucede a los bebés que mueren luego de nacer si es que nacen culpables debido al pecado de Adán? ¿Están ellos perdidos y condenados? Fueron requeridas soluciones y por lo tanto 2 soluciones fueron inventadas, ambas debido a un falso raciocinio. Se raciocinó falsamente de que Cristo nació en la naturaleza humana no caída de Adán y que no recibió la naturaleza humana de su madre María. Esta solución requiere un milagro que no se menciona ni siquiera remotamente en las Escrituras. Se raciocinó falsamente que los bebés que nazcan culpables pueden ser liberados de esta culpa de Adán a través del proceso del bautismo infantil, derramando o asperejando agua, una práctica que tampoco se encuentra en las Escrituras. La Biblia enseña que el bautismo es para aquellos que están capacitados para creer, para arrepentirse y para obedecer. Marcos 16:16, Hechos 2:38 y Mateo 28, versos 18 al 20. Hasta el fatídico año de 1957, nuestra iglesia no tenía nada que hacer con ninguna de estas falsas enseñanzas. Este hecho testifica firmemente contra la idea de que nosotros nunca hemos tenido la falsa doctrina que ahora está creciendo. Como no aceptamos el mal árbol, no tuvimos que aceptar sus malos frutos. Pero aquellos que ahora están promoviendo el calvinismo entre nosotros arrancarían de nuestra plataforma de la verdad los tablones que fueron cuidadosamente colocados en sus lugares por nuestros pioneros y los sustituyen por doctrinas calvinistas, que no solo son mentiras en sí mismas, sino que además requieren la introducción de otras falsas doctrinas, tal como lo predijo Elena de White. Una verdad tras otra será corrompida. Segunda doctrina. Nuestra doctrina histórica de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre será reemplazada por la doctrina calvinista de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana no caída de Adán. Aquí se ha desarrollado un curioso vaivén. Durante 100 años, entre 1852 y 1952, nuestros líderes de la Iglesia publicaron no menos de 1200 declaraciones de que nuestro Señor había venido a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre, de acuerdo con las Escrituras, donde está basada esta doctrina. 400 de estas declaraciones eran de la pluma inspirada de Elena de White. A pesar de esta montaña de evidencias, o tal vez ignorándola, aun cuando es un asunto público, los autores de Preguntas sobre Doctrina le dijeron a Walter Martin y al mundo que, excepto por un grupo de marginales, nosotros nunca habíamos creído tal cosa. Muchos de nosotros aceptamos esta falsa representación como si fuese un hecho, sin cuestionarla. Había, sin embargo, un gran erudito, Milian Andreasen, que reconoció el problema y levantó su voz en protesta.
él fue silenciado quitándosele sus credenciales ministeriales. Pero en 1988, un nuevo libro doctrinal fue preparado titulado Las creencias de los adventistas del séptimo día. Este volumen, pasando por la falsa representación de preguntas sobre doctrina, reafirma nuestra creencia histórica de que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre. En el capítulo 4, Dios el Hijo, encontramos 10 usos de la palabra semejanza de carne pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 3. Para describir la naturaleza humana de nuestro Señor. El entendimiento del autor para con esa expresión queda claro en la página 46, que dice así: Él vistió su divinidad con la humanidad. Él fue hecho a semejanza de carne pecaminosa, o naturaleza humana pecaminosa, o naturaleza humana caída. En otra parte del capítulo leemos: de acuerdo con su naturaleza humana, Él nació de la simiente de David y era el hijo de María. Cuando Él tomó la naturaleza humana, la raza ya se había deteriorado por 4000 años de pecado en un planeta maldito por el pecado. Cristo tomó la naturaleza humana con todas sus desventajas. Él tomó la naturaleza del hombre en su estado caído, llevando las consecuencias del pecado, no su pecaminosidad. Él era uno con la raza humana, excepto en el pecado. Estos conceptos han creado problemas para aquellos que están promoviendo el calvinismo entre nosotros y nos han llevado hasta unos asombrosos intentos. Delante de mí, mientras escribo, está la revista Adventista, la cual contiene un editorial del cual solo puedo maravillarme. Después de extensos comentarios sobre la importancia de subordinar nuestras opiniones personales a la declaración de fe que aparece en Las creencias de los adventistas del séptimo día, el autor reescribe: como ejemplo, tomemos la naturaleza humana de Jesús. Nuestras creencias fundamentales dejan claro que Jesús, el Hijo eterno de Dios, se volvió totalmente humano, fue tentado en todos los puntos, pero permaneció sin pecado. Pero ellas no tratan de profundizar en su naturaleza más allá de esto. El lector no tiene más que volver atrás a las 5 citas de Las creencias de los adventistas del séptimo día presentadas anteriormente para entender las dimensiones del problema. Uno podría apenas tratar de encontrar una demostración más convincente del principio de que no debemos colocar una confianza no crítica en el pensamiento de ningún hombre o de seguir ciegamente a ningún líder. Que una declaración inexacta pueda ser publicada por la revista adventista es grave. Para mayor misterio, encontramos el nombre del editor en la lista de aquellos que colaboraron en la producción de Las creencias de los adventistas del séptimo día. Cuán verdaderamente Elena de White escribió: no debemos sorprendernos con nada. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1170. Tercera doctrina. Nuestra doctrina histórica de la justificación por la fe, hacer cosas justas a través del poder recibido de Dios, reemplazada por la doctrina calvinista de la injusticia a través de la presunción, hacer cosas injustas con la esperanza de no ser condenados. Veamos nuevamente las definiciones de la sierva del Señor. La fe reclama las promesas de Dios y trae frutos de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero las usa tal como lo hizo Satanás para excusar la transgresión. Deseado de todas las gentes, página 126. En el Nuevo Testamento encontramos más de 15 versos sobre la victoria, la mayor parte del apóstol Pablo. En los escritos de la mensajera de Dios a la iglesia remanente Elena de White hemos contado más de 4500 expresiones.
Aproximadamente 2.500 expresiones están incluidas en nuestro libro Proclamen su poder. Una extraordinaria cantidad de falso raciocinio es requerida para alejarse de esta vasta cantidad de evidencia. Dos de los métodos más comúnmente empleados de este falso raciocinio son: primero, la técnica del hombre de paja. En este método, los puntos de vista del oponente son mal expuestos, creando así un hombre de paja. Entonces, este hombre de paja es atacado con vigor. Los que no están preparados no reconocen la diferencia entre el hombre de paja y los puntos de vista reales del oponente. Esta técnica fue empleada en el asunto de la revista adventista citada en el capítulo anterior, donde el escritor protestó enérgicamente contra la idea de que Jesús tuviera una naturaleza carnal. Realmente, los escritores adventistas no han usado la palabra carnal para la naturaleza de Cristo, pero en este caso, la técnica del hombre de paja fue realmente muy efectiva. Y segundo pretexto, violación del contexto. Aquí tenemos que distinguir entre remover del contexto, lo cual es verdad en todas las citas, y violación del contexto, lo cual es verdad solamente cuando las citas son usadas de una manera que no están de acuerdo con lo que el escritor quería decir. Por ejemplo, en la revista Sign of the Times, Elena de White escribió esta sentencia: al tomar sobre sí mismo la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Sign of the Times, 9 de junio de 1898. O Mensajes Selectos, tomo 1, página 256. El autor principal de Preguntas sobre Doctrina presentó en su libro una versión abreviada de la declaración en relación a la naturaleza de Cristo que aparece en la página 650 de Preguntas sobre Doctrina. En ella, la primera parte de la declaración de Elena de White fue dejada a un lado y la segunda mitad fue presentada como haciendo parte de esta construcción, que dice así: tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Esta es la violación del contexto. No puede haber una mayor ofensa contextual. Y esta construcción requiere que Elena de White haga la absurda declaración de que Cristo no participó en lo más mínimo en el pecado de la naturaleza sin pecado de Adán antes de su caída. Esto es un insulto a su inteligencia, como también a la inteligencia del lector. Nuevamente, una vez escuché a uno de los líderes calvinistas que hay entre nosotros decir que Elena de White niega la posibilidad de la perfección del carácter en esta vida y dio como su evidencia esta declaración: la perfección solo existe en la imaginación. Review and Herald, volumen 3, página 71. Esta declaración me confundió y por lo tanto busqué la cita hasta su fuente y encontré que Elena de White se estaba refiriendo a la perfección en el mundo y en la iglesia, no en el carácter humano. Estas son sus palabras: podemos crear un mundo irreal en nuestra propia mente o pintar una iglesia ideal donde las tentaciones de Satanás no nos llevan al mal, pero la perfección existe solo en nuestra imaginación. El mundo es un mundo caído y la iglesia es un lugar representado por un campo en el cual crecen la paja y el trigo. Y en la columna precedente a esta declaración, ella había escrito esto: contemplando y copiando el modelo perfecto, le presentaremos al mundo un carácter que es semejante al de Cristo. La intención del escritor ha sido ignorada y las pocas palabras tomadas de su declaración
han sido usadas para arreglar la opinión del teólogo, la cual era exactamente opuesta a la intención de la escritora. Nos entristece decir que este tipo de cosas es muy común en los escritos de algunos de aquellos que están promoviendo el calvinismo entre nosotros. Tenemos que estar en guardia. Nuestra mejor política es examinar el contexto de cada cita que escuchamos o que vemos empleada por cualquiera. Son necesarios enormes esfuerzos por parte de estas personas cuando ellas tratan de refutar o de alejarse del vasto campo de la evidencia bíblica o del espíritu de profecía de que la perfección de carácter a través del poder de Dios es un blanco alcanzable en esta vida. Y a esta verdad pueden ser añadidas las 140 afirmaciones del mismo principio que aparecen en las creencias de los adventistas del séptimo día, las cuales nos han realineado con la posición histórica de la Iglesia sobre este punto. Probablemente el intento de refutar la evidencia, que por los demás es lo más común y lo más sin sentido, es la desafiante pregunta: ¿cree que usted es perfecto? Este asunto es tratado en el más antiguo de los libros de la Biblia. Job capítulo 9, verso 20 y 21 dice: si yo me justificara, mi boca me condenaría. Si me creyera íntegro, esto me declararía inicuo. Pero soy íntegro, yo mismo lo ignoro y desprecio mi vida. Actualmente estamos conscientes de que hay 25 lugares en los escritos de Elena de White donde ella da un testimonio similar. He aquí algunos ejemplos. Aquellos que realmente están buscando perfeccionar el carácter cristiano nunca consentirán con el pensamiento de que son sin pecado. Review and Herald, volumen 1, página 251. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos a proclamar su propia bondad. Youth Instructor, página 539. La verdadera santificación no conducirá a ningún ser humano a pronunciarse a sí mismo santo, sin pecado y perfecto. Sign of the Time, volumen 3, página 207. Nadie que reclame santidad es realmente santo. Aquellos que son registrados como santos en los libros del cielo no están conscientes del hecho y son los últimos a jactarse de su propia bondad. Sign of the Time, volumen 1, página 490. Imperceptible para ellos mismos, ellos se volvieron uno con el Padre y con el Hijo. Hijos e hijas de Dios, página 296. Deberá observarse que la doctrina calvinista de que el cristiano no puede vivir sin pecar es en sí misma un alejamiento y una corrupción del calvinismo original. En la más famosa de todas las declaraciones de fe calvinistas, la Gran Confesión de Westminster de 1645, encontramos estas palabras: ni tampoco son los usos antes mencionados de la ley contrarios a la gracia del Evangelio, sino que dulcemente la acata, la gracia de Cristo subyugando y capacitando la voluntad del hombre para hacer lo que libre y alegremente, juntamente con la voluntad de Dios revelada en la ley, requiere que sea hecho. Credo de la Cristiandad, página 643. Hacer lo que libre y alegremente. Qué contraste con lo que a menudo escuchamos hoy. Nos acordamos de la declaración de Elena de White que dice así: no es que los hombres no puedan guardar la ley, sino que no quieren. Review and Herald, volumen 4, página 303. Cuarta doctrina afectada. Nuestra doctrina histórica del santuario y del juicio investigador reemplazada
por diversas teorías calvinistas. Realmente, las diversas teorías calvinistas consisten mayoritariamente de desprecios, burlas y expresiones de incredulidad. Los calvinistas no están unidos en sus conceptos sobre el santuario. Algunos argumentan de que no existe un santuario literal en el cielo. Algunos admiten de que existe un santuario celestial, pero argumentan que no posee dos departamentos. Otros hacen del propio cielo el santuario, y así por delante. Ya que muchos tratan de desacreditar el principio día por año de la profecía que nos lleva hasta la fecha final de los 2300 años en 1844, sugerimos una pequeña sugestión sobre ese punto. En Daniel capítulo 9, verso 25, encontramos a un ángel diciéndole al profeta: «Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos». No necesitamos debatir las fechas de estos dos eventos históricos, la reconstrucción de Jerusalén y la aparición del Mesías. Nadie sería lo suficientemente tonto como para negar que ambos eventos ocurrieron y que están separados por varios cientos de años. Pero el ángel fijó el tiempo total entre estos ambos eventos como siendo 483 días proféticos. Si no permitimos que un día represente un año, sino que contamos estos días como si fuesen días literales, entonces tendremos que creer que el total del tiempo entre ambos eventos fue de aproximadamente de 1 año y 1 tercio. ¿Podría haber algo más absurdo que esto? De hecho, hay otras objeciones al santuario que rivalizan con esta en lo absurdo, aun cuando no hay espacio como para analizarlas aquí. Pero tenga certeza que el santuario es, tal como lo afirmó Uriah Schmid, la ciudadela de nuestra fortaleza. Y ninguna objeción nos hará ponernos a investigar. Elena de White escribió muy bien: «Yo sé que la cuestión del santuario permanece en justicia y en verdad, justamente como lo hemos afirmado durante tantos años». Consejos a los escritores y editores, página 54. Quinta doctrina. Nuestra doctrina histórica del espíritu de profecía, reemplazada por la dependencia del raciocinio humano. El inapreciable don del espíritu de profecía ha conformado y moldeado el gran movimiento adventista. Aun cuando es verdad que en el campo de la teología es la doctrina del santuario la que nos ha hecho lo que somos, en todos los asuntos de cumplimiento es el espíritu de profecía el que nos ha hecho lo que somos. Ha sido la voz del Espíritu Santo que viene a nosotros a través de la mensajera de Dios, la que nos ha hecho nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestras casas publicadoras, la organización de nuestra iglesia, nuestros programas misioneros, en resumen, todos nuestros impresionantes y verdaderos cumplimientos. Pero a pesar de estas innegables realidades, muchos están ahora listos para arrojar al espíritu de la profecía sobre la borda. Ellos creen, sin embargo, que un sincero rechazo abierto del espíritu de la profecía es más que lo que la mayoría de los miembros de iglesia estarían dispuestos a aceptar ahora mismo, y consecuentemente ellos tienen que ser discretos, pretendiendo creer en el espíritu de profecía mientras, de hecho, lo rechazan tanto cuanto les sea posible. Una parte de su problema es que el espíritu de profecía afirma fuertemente como siendo verdad las mismas doctrinas que ellos quieren negar. Intentos de hacerlas aparecer como si los escritos de Elena de White, si es correctamente interpretado, apoyarían sus doctrinas calvinistas, han sido embarazosamente sin éxito. Un ejemplo reciente es un libro que fue escrito por un profesor de uno de nuestros colegios
que vergonzosamente afirma como siendo su propósito la presentación del verdadero significado de los escritos de Elena de White. Pero el volumen contenía tal cantidad de chocantes falsas interpretaciones sobre los hechos que inmediatamente se creó una controversia cuando fue publicado. El White State protestó vigorosamente y fue reconocido por los líderes de la Iglesia que la impresión del libro fue un error. Aun cuando muchos sintieron que podría ser recogido o repudiado, fue decidido que muriese quietamente. Pero aún se vende en los centros adventistas de libros, esperando engañar a los miembros de la Iglesia que no sospechan nada, los cuales los compran y lo leen con la confianza de que no puede haber nada errado en un libro que fue impreso por nuestra casa publicadora. Mi propia experiencia como un obrero investigador del espíritu de profecía no ha sido animadora y aún ha colocado a mi esposa y a mi hijo bajo sospecha a la vista de algunos líderes de la Iglesia. Los miembros de Iglesia son a menudo confundidos. Ellos han escuchado acerca de nuestras dos investigaciones, la palabra se hizo carne y proclamen su poder, y como resultado frecuentemente nos han convidado a conducir seminarios en sus áreas. Nosotros respondemos a esas invitaciones tan a menudo como podemos, pero yo creo que cerca de la mitad de estos seminarios sobre el espíritu de profecía tienen que ser conducidos en lugares públicos o en hogares privados, debido a que los pastores locales y o líderes de la asociación no lo permitirán en sus iglesias. Los apelos hechos a las autoridades más altas no han tenido ningún resultado. La explicación usual ofrecida para mantener estos seminarios sobre el espíritu de profecía fuera de las iglesias es el miedo que la iglesia pueda ser criticada o aún atacada. Si no es posible presentar una investigación auténtica del espíritu de profecía sin atacar la iglesia, ¿qué es lo que esto nos dice al respecto de la iglesia? ¿Se ha vuelto la iglesia tan identificada con el error que las protestas contra el error tengan que ser necesariamente ataques contra ella? Nosotros rechazamos firmemente esta identificación de la iglesia con el error y el mal, y la identificación de las maldades como si fuesen la iglesia. Ellos pueden estar en la iglesia, pero no son la iglesia. Sin embargo, puede ser ayudador al tomar tiempo para reflexionar, para poder separar nuestros conceptos del mensaje, la iglesia y el liderazgo de la iglesia. Nuestro mensaje distintivo, nuestra grande y eterna plataforma de la verdad, nunca ha sido encontrada defectuosa y nunca lo será. Cada ataque contra ella, sin ninguna excepción, han sido encontrados como falsas acusaciones y así será siempre. Nuestro mensaje es verdad y la verdad permanecerá para siempre. Nuestra primera y mayor lealtad es para nuestro Señor y para su verdad, los cuales son inseparables. Tenemos que recordar que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. Nuestra iglesia es una organización fundada con el propósito de enseñar la verdad. Así el mensaje creó a la iglesia. La iglesia no fue la que creó el mensaje. La verdad es el fundamento de la iglesia. La iglesia no es el fundamento del mensaje. Y para mantener a la iglesia hablando con autoridad, aun si abandona el mensaje de la verdad, es un absurdo. Las experiencias del mensaje y de la iglesia pueden ser similares o pueden ser muy diferentes. La iglesia puede crecer y prosperar o puede experimentar opresión y persecución, o puede sufrir la pérdida de sus instituciones, o su membresía puede disminuir debido a la apostasía. Pero ninguna de estas cosas tiene ningún efecto sobre el mensaje, la verdad. Si nuestra fe y nuestra lealtad son primeramente para nuestro Señor y para su verdad, el mensaje,
entonces nosotros no seremos abrumados por el desánimo debido a las cambiantes suertes de la Iglesia. Nunca se nos ha dicho que la Iglesia debería estar libre de pruebas, o que se movería sin interrupción, de victoria en victoria, hasta que le demos la bienvenida al retorno de nuestro Señor. Al contrario, hemos sido claramente advertidos que habrá una gran apostasía en nuestra Iglesia a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, y una gran convulsión en la medida que aquellos que abrazaron la apostasía finalmente salgan de la Iglesia en el gran tiempo del zarandeo. La sierva del Señor nos dice: muchas estrellas que hemos admirado por su brillo se irán entonces a las tinieblas. Muchos se levantarán en nuestros púlpitos con la antorcha de la falsa profecía en sus manos, encendidas con la infernal tea de Satanás. La luz que se me ha dado ciertamente ha acentuado que muchos han de salir de nosotros, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Testimonio 5, página 81, Testimonio para los ministros, página 409 y 410, y Evangelismo, página 363. Por lo tanto, no debemos ser confundidos ni engañados cuando se levantan protestas contra la obra de los falsos maestros y gritan de que la Iglesia está siendo atacada. Las personas que son descritas en ese lenguaje, como fue usado en la declaración anterior, decididamente no son la Iglesia. De acuerdo con la advertencia que Dios nos ha dado a través de su mensajera escogida, los falsos maestros serán muchos, y las falsas doctrinas, las falsas teorías y los astutos engaños también son descritos como siendo muchos. Pero en ninguno de estos consejos de advertencia hay una solución diferente para nosotros. La solución recomendada es siempre una y solamente una. Tenemos que enfrentar todos los desafíos con nuestras Biblias en nuestras manos, teniendo un entendimiento tan claro de las razones para nuestra fe y estar tan firme en nuestra fe, de manera que podamos reconocer inmediatamente el error cuando aparezca y enfrentarlo con la palabra de Dios. Esta solución constituye nuestra única esperanza de sobrevivir. Nuestra plataforma de la verdad, algunas veces llamada adventismo histórico, permanecerá. Aquellos que la abandonen serán fácilmente tomados por el enemigo, pero aquellos que firmemente se rehúsan a dejar la plataforma por cualquier razón, finalmente serán transportados de la plataforma de la verdad para estar sobre el mar de vidrio, el cual está delante del trono de Dios. Que Dios pueda garantizar que cada uno de nosotros, a través de su poder, podamos estar entre esa alegre muchedumbre. Amén.